a todos, a todas. En esta clase, en este teórico, nosotros vamos a trabajar una categoría fundamental para la cátedra que tiene que ver con la idea de la identidad del trabajo docente. Esta noción de relacionar la idea de identidad con trabajo docente tiene que ver en que nosotros vamos a hablar de una identidad no del docente en sí, sino las características que tiene el trabajo que realiza. Por eso estamos hablando como categoría fundamental que organiza nuestro planteo teórico a la categoría identidad del trabajo docente. En este sentido vamos a ver a la identidad o analizar la identidad como un proceso sociohistórico que se construye y que tiene que ver con, por un lado, mandatos, momentos fundacionales de lo que es el trabajo de enseñar, las directivas o las orientaciones políticas y técnicas que provienen del Estado como un mandato sobre el trabajo de educar, y por otro lado las aceptaciones o resistencias que el mismo sector docente tiene con respecto a ese mandato, a esa directiva, a esa política de Estado. Ahora bien, hay autores que aportan sobre este debate, sobre esta idea de la identidad en perspectiva sociohistórica y cultural, como por ejemplo Graciela Batallán, Raúl Díaz. Son aportes que nos pueden servir para profundizar la temática. Y estos autores claramente plantean la idea de que la identidad del trabajo docente es un proceso de construcción social, donde por un lado se tensionan los mandatos originarios que fundan y estructuran nuestra actividad como docentes, y por otro lado esa tensión se da con las permanentes y nuevas interpelaciones que se van dando sobre la tarea de enseñar a lo largo de todo el proceso histórico. Ahora bien, estas tensiones que se van dando a lo largo de toda la historia, por un lado tienen que ver con cómo los propios docentes se identifican y caracterizan la propia actividad, cómo se ven a sí mismos los propios docentes, los trabajadores y trabajadoras de la educación, cómo ven esa propia tarea, pero a la vez esa identidad se construye a través de cómo el resto de los sectores ven a la actividad o al trabajo que hacemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Y ese proceso de construcción, esa identidad que se va constituyendo a lo largo de toda la historia, esa identidad, esa idea que tenemos del trabajo que hacemos, es la que determina, condiciona o le da forma a las propias prácticas, al trabajo cotidiano, a lo que nosotros hacemos diariamente en nuestras escuelas, en nuestras aulas. Es decir, esta identidad del trabajo docente es lo que le da sustento a las propias prácticas tal como se materializan día a día. En este mismo teórico, nosotros también pensamos que es muy importante entender el proceso de construcción de la identidad del trabajo docente a partir del proceso histórico, y por eso vamos a hablar no solo del trabajo docente en sí, de la identidad del trabajo docente en sí, sino también al trabajo docente como un objeto de estudio, que es la perspectiva que nosotros le damos a la idea del trabajo docente desde esta cátedra, ¿no? En la cátedra en la que estamos estudiando, aprendiendo, enseñando acerca de los procesos de investigación educativa acerca de distintos objetos de estudio. Bueno, el trabajo docente es un objeto, un problema de estudio, es una categoría analítica que se aborda desde la investigación educativa. Por eso también lo que vamos a tener que tener en cuenta en nuestra idea acerca de la construcción del proceso de investigación es al trabajo docente como una categoría analítica. El trabajo docente como categoría de análisis se está trabajando desde la medicina del trabajo, desde la psicología del trabajo, que es desde donde lo he analizado y lo estoy analizando yo, desde la economía, desde el derecho,
Es decir, es un abanico, y desde la antropología también, ¿verdad? Hay muchos antropólogos que están bastante próximos a los análisis del trabajo docente. ¿Cuándo fue que los distintos científicos del trabajo se enteraron que había un trabajador docente o se enteraron que había un trabajo docente? Y digo se enteraron, ¿por qué? Porque todas estas ciencias del trabajo, que les hablaba recién, desde principios del siglo XX y hasta mediados más o menos, tuvieron casi una exclusiva dedicación al trabajo industrial, es decir, al trabajo productivo, como se le suele llamar. Trabajo de la industria o el trabajo del sector primario. Y el trabajo de servicios, digamos el trabajo del sector terciario, ingresa más tarde al interés de los investigadores y a la investigación propiamente dicha. Ingresa a mediados del siglo XX. Los temas de salud, los temas de la administración pública, los temas de la docencia empiezan a interesar en Europa alrededor de los años 70, Europa y algunos investigadores de Estados Unidos. Michael Apple, que ha venido varias veces a la Argentina, que tiene varios textos sobre el trabajo docente, empieza a abordar este tema alrededor de los 70 en Estados Unidos. A partir de allí, el empezar a buscar bibliografía de investigaciones sobre el trabajo docente me llevó a ir haciendo una periodización, es decir, ¿cuál fue el motivo de ingreso? ¿Cuál fue el tema de ingreso al interés investigativo del trabajo docente? Fíjense ustedes que empieza en Inglaterra y en Francia, a fines de los 60, comienzos de los 70, a través de lo que en ese momento era estaba muy avanzado y había mucho interés sobre eso, el estudio del estrés. El estudio del estrés alerta a muchos investigadores del área de la medicina del trabajo y de la psicología sobre los trabajos que traen mayor estrés. ¿Y cómo lo identifican? Bueno, en el caso de la docencia se identifica ya en un estado avanzado del estrés sobre las licencias psiquiátricas. Empiezan a llamar la atención la cantidad de licencias psiquiátricas que piden los docentes de Inglaterra y de Francia. Años 68, 69, 70, es como que empieza a estallar esa situación. El tema de la salud es uno de los ingresos al estudio del trabajo docente. Esta periodización histórica, que podría ser recurrente y de tipo espiralada, continúa en estudiar el trabajo docente propiamente dicho, ¿no? Es decir, uno entra por la salud, entra a ver por qué se angustia este docente, cuáles son sus situaciones de mayor tensión, y tiene que empezar a estudiar, bueno, cómo trabaja, dónde trabaja, qué es la escuela. ¿La escuela es un local de trabajo? Nunca, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, aparecía con mucha claridad que la escuela fuera un local de trabajo, es decir, que allí se trabajara, como se puede trabajar en una fábrica, en una oficina, en una confitería, en un cine, en un restaurante. Este recorrido histórico acerca de lo que es el trabajo docente como categoría analítica se da en un contexto general, porque no solo como categoría analítica el abordaje del trabajo docente ha ido cambiando, sino que el mismo trabajo docente en sí ha cambiado en función de las distintas políticas educativas que se van dando a lo largo de toda la historia y en cada proyecto político, cultural, social y educativo. Esta política, decimos, educativa, condiciona fuertemente en las características del trabajo docente y por lo tanto en el proceso de construcción de la identidad del trabajo docente. Bueno, una política educativa primero debería partir de un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas o los principales problemas que enfrentamos y sobre qué problemas es necesario diseñar políticas
Y prioridades. Y prioridades. Con qué recursos contamos y cuáles son los actores involucrados en el diseño de esa política, ¿no? Lo que uno observa en los últimos años es que hay un intento de construir políticas con una lógica más federal, que responda a la realidad de nuestro país y además que incorpore a los docentes como sujetos también de la política, ¿no? En general, históricamente, los docentes han sido vistos como objetos de la política. Los que aplican, digamos. Claro, aplican o hay que reformarlos, hay que capacitarlos, hay que profesionalizarlos. Pero no hay que preguntarles nada. Pero no son los interlocutores que ellos mismos, ¿no? Forman parte del diseño de las políticas que afectan su labor cotidiana. Claro. ¿Y vos pensás que lo que hay que hacer es una mayor participación de los docentes en el diseño de las políticas? Y obviamente no hay forma, a ver, si las políticas se diseñan por funcionarios, tecnócratas, que es un poco lo que ha pasado con fuerza en la década de los 80 y los 90, ¿no? Están los especialistas y están los docentes. Claro. Y muchas veces los especialistas ni siquiera conocen cómo funciona un aula, cómo se enseña a leer y escribir a los chicos. ¿O qué conflictos surgen? Cómo es la vida cotidiana en las escuelas, es. ¿no? Hay un trabajo de hace muchos años, se llama La educación según el Banco Mundial, donde Rosa María Torres decía muchas veces son propuestas diseñadas por economistas para ser aplicadas por educadores, ¿no? Con un desconocimiento muy grande de cómo funciona una escuela cotidianamente, los problemas que enfrenta. Y entonces, si las políticas se diseñan por especialistas y no participan los docentes, como decías, o tienen que aplicarla, o muchas veces lo que hacen es rechazarla, desconocerla, o en realidad hay una distancia muy grande entre la política que se diseña y que lo que los docentes hacen en el aula, ¿no? Esas mediaciones que se van produciendo, qué sentidos se van construyendo en torno a eso, ¿no? ¿Cómo repercute, cómo impacta en el trabajo cotidiano de los docentes una política educativa u otra? Quiero decir, no sé, en las condiciones de trabajo, los contenidos. Bueno, primero cuando se diseñan procesos de reforma esto tiene un impacto directo sobre su trabajo, si se definen nuevos currículum y también lo que tiene que ver con los grandes lineamientos de la política, ¿no? Cuando en Argentina discutíamos el tema del ALCA y armar un área de libre comercio, esto iba a tener incidencia directa sobre las escuelas, sobre su trabajo cotidiano, ¿no? Marta Maffei, me acuerdo que en ese momento iba por las escuelas batallando, tratando de explicarle a los docentes los efectos de los tratados de libre comercio sobre su trabajo cotidiano, desde su salario, desde el impacto que podría tener, desde quiénes van a definir los currículum, en qué orientación, cuáles van a ser las condiciones de las escuelas, etcétera, ¿no? Bueno, gracias, Miriam. Gracias a vos.